curso de Derecho Romano de la sección N. Estamos estudiando la segunda unidad. Ya recién hemos pasado el primer examen parcial. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna observación. Tiene Alejandra Hernández levantada su mano. Sí, fíjese, licenciado, que a mí todavía no he visto la calificación de la primera actividad de zona que hicimos. Todavía no la tengo, entonces quería saber de qué manera puedo ver mi calificación. Ahí hay que esperar bastantes días porque todavía nos falta para publicar. Ah, bueno. Gracias, licenciado. ¿En qué plataforma? Eso. No sé si Moodle, sí. Classroom. No, Classroom ya no lo vamos a usar. Ah, bueno. Es por Moodle. Va, está bien, gracias. Para servirle. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? Bien, si no, entonces seguimos con el desarrollo de nuestra segunda unidad. ¿Se recuerdan acá? Esto lo comenzamos a tratar la semana antepasada, cuando hablamos del procedimiento judicial. Hemos dicho que esta segunda unidad va orientada justamente a eso, ¿verdad? A estudiar el procedimiento judicial. Y ese procedimiento judicial es consecuencia de que hay un conflicto y ese conflicto debe buscarse la forma de resolverlo. Oportunamente hemos estudiado que históricamente se han dado 4 modos para resolver los conflictos y que el modo más desarrollado, el modo más civilizado es aquel en donde ya participa el Estado, aquel que llamamos composición, ¿verdad? Una composición pública, una composición estatal, una composición en donde el Estado interviene para asegurar que aquella persona que ha sufrido de una violación, aquella persona que está sufriendo una amenaza, pues de alguna manera cese la amenaza o le restituyan su derecho, ¿verdad? Le reparen el daño causado. Entonces, para poder conseguir eso, seguimos un procedimiento. Y el primer paso que hay que dar en eso se conoce. ¿Acción, licenciado? La acción es ese primer paso. Muy bien. Entonces, también estudiamos que la acción se puede clasificar, ¿verdad? Y hay varios criterios para poder clasificar las acciones, pero nosotros fundamentalmente vamos a estudiar 5. Esos 5 elementos, esos 5 criterios que nos permiten clasificar las acciones, los estudiamos detenidamente y entonces debiéramos estar listos para poder hacer una clasificación. Yo les voy a colocar en Moodle siempre una actividad más. En esta ocasión lo que van a hacer es van a clasificar acciones. Entonces, les voy a escribir una acción, les voy a describir la acción y ustedes con base a esa descripción van a poder contestar qué tipo de acción es. Por ejemplo, por el tiempo en que se puede interponer, por los sujetos que la pueden interponer o por el derecho que protege, qué tipo de acción es, o por el derecho en donde está contenida, de qué acción se trata, o por la pretensión, el objeto que persigue el sujeto que hace uso de la acción. Bueno, ustedes van a ir contestando qué tipo de acciones en cada caso. Pero esa tarea se las voy a publicar mañana y la van a tener, en este caso, van a tenerla el jueves para poder contestarla. Entonces, todo el día jueves va a estar ahí disponible para que ustedes puedan contestar esa tarea. Bien, entonces ahora ya dada esa explicación, cuando hablamos de la acción decimos que la acción es ese primer paso para iniciar el proceso judicial. Pero el proceso judicial no siempre fue igual en Roma y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a darnos cuenta que allá en Roma fundamentalmente se usaron 3 procedimientos. En cada uno o cada uno para un momento en particular, ¿verdad? Entonces, si no hay inquietudes, si no hay dudas, voy a compartirles una presentación para que vayamos tomando una idea de cómo era ese procedimiento en Roma. Hoy vamos a ver el primer procedimiento, pero antes de hablar propiamente de ese primer procedimiento, vamos a explicar los 3 procedimientos. El primer procedimiento es el que está titulado acá, legis actionis. Legis actionis es el primer procedimiento, ¿ya?
Pero veamos cómo es que surgió ese primer procedimiento. ¿Se recuerdan? Hemos dicho que hay un proceso judicial. Bueno, pues ese proceso judicial lo vamos a poder ubicar históricamente. Y para esto vamos a tomar de referencia aquello que ya hemos estudiado antes. Hemos estudiado que la historia de Roma se puede periodizar considerando tres elementos: la monarquía, la república y el imperio. Y ahí está la monarquía más o menos, que es desde la fundación de Roma, allá por el año 753, y llegamos hasta el imperio, en donde en el imperio tomamos el punto más alto al que llegó el imperio, que es el año 565 después de Cristo. Entonces ahí están los tres momentos. Ahora, ¿cómo resolvían los conflictos que tenían los ciudadanos romanos? Para eso había que considerar el ius civile, ¿verdad? Porque el ius civile era el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los ciudadanos romanos en Roma. Bueno, pues ese ius civile creó un procedimiento. Ese procedimiento es el que vamos a estudiar ahora y el que se conoce como legis actiones. Las legis actiones es el primer procedimiento que crearon. Legis actiones. Legis actiones se puede traducir como acciones de ley. Tengamos cuidado ahí, porque entonces alguien que no esté atento podría llegar a confundirse y creer que, ay, lo que estudiamos en la clase anterior, cuando hablábamos de las acciones como primer paso que se debe dar para iniciar el procedimiento, esas son las que estamos estudiando ahora otra vez. No. Aquellas acciones solo se llamaban así, acciones. Estas no. Estas se llaman acciones de ley. ¿Y qué diferencia hay entre aquellas acciones y estas acciones de ley? Que estas acciones de ley son un procedimiento. Y como son un procedimiento, implican varios pasos. Mientras que las acciones que estudiábamos en la semana anterior, esas son el primer acto, el primer paso. Entonces, para poder iniciar el procedimiento llamado acciones de ley, el primer paso que debe darse es el de la acción. La acción es un paso, la acción de ley es un procedimiento, es un conjunto de pasos, es el camino a recorrer. Entonces, no vayamos a confundir el concepto de acciones que estudiábamos en la clase anterior con el concepto de acciones de ley, que es donde centraremos hoy nuestra atención. Bien, este procedimiento que usaron los romanos para resolver sus conflictos, empezaron a utilizarlo ¿cuándo? La verdad, no hay precisión de cuándo comenzaron a utilizarlo. Se asume que desde la época de la monarquía ya era utilizado este procedimiento, pero no hay precisión. De momento, lo único cierto que sabemos es que en el año 449 a.C. ya se utilizaba este procedimiento. ¿Y por qué sabemos que en ese año tenemos certeza de que se utilizaba este procedimiento? Porque este procedimiento es el que está contenido en la ley de las 12 tablas. Y la ley de las 12 tablas es formulada en el año 449 a.C. Entonces, si ya en la ley de las 12 tablas está contenido, quiere decir que ya se aplicaba ese procedimiento. ¿Cuándo comenzaron a usarlo los romanos? No sabemos. Pero por lo menos tenemos certeza que del año 449 ya se utilizaba. ¿Y hasta qué año dejó de utilizarse? Hasta el año 17 a.C. Pero antes veamos. Hemos dicho que el ius civile lo que hace es regular las relaciones de los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma. Que eso es válido para la ciudad de Roma o una milla alrededor. Pero si nos pasamos de la milla, ahí ya no aplicaba el ius civile, ¿verdad? Entonces quiere decir que si este procedimiento está creado en el ius civile, si yo recorro 2 millas después de la ciudad de Roma y entro en conflicto con otro ciudadano, no puedo decir, usemos el ius civile porque esas son nuestras normas. No, eso ya ocurrió fuera del ámbito geográfico del ius civile. Y entonces todos los que están fuera de la ciudad de Roma no tenían conflictos. Claro que los tenían. Pero ¿y cómo podían resolver esas personas que estaban fuera de la ciudad de Roma sus conflictos? Para eso vinieron los magistrados y crearon un procedimiento. Ese procedimiento lo crearon para que se fuera a aplicar en esos ámbitos geográficos en donde el ius civile no se tenía que observar. ¿Y cuándo crearon ese procedimiento los magistrados? Lo crearon en el año 130. Ahí
ya existía un procedimiento para poder resolver los conflictos que se pudieran presentar fuera de la ciudad de Roma, o incluso para los peregrinos, ¿verdad? Ese es el procedimiento que se conoce como procedimiento formulario. Se le da el nombre de procedimiento formulario porque está basado en una fórmula, por eso es formulario. Pero nos damos cuenta, al principio, el derecho romano solo les entregaba un procedimiento a los ciudadanos romanos que estaban en Roma. A los peregrinos o a los ciudadanos romanos que estaban fuera de Roma, no tenían cómo resolver sus conflictos. Por eso vinieron los magistrados y a través del ius honorarium crearon un procedimiento para ellos, el procedimiento formulario. Entonces, a partir del año 130 antes de Cristo, teníamos un conflicto y qué procedimiento íbamos a utilizar para resolverlo. Depende de dónde estábamos, ¿verdad? Si estábamos en la ciudad de Roma, o íbamos a usar acciones de ley. Pero si estábamos allá en la provincia, íbamos a utilizar procedimiento formulario. Con el paso del tiempo, este procedimiento formulario que nació en el año 130 antes de Cristo es consecuencia de la ley Aebutia. La ley Aebutia fue la que lo estableció. La ley Aebutia dijo, si estás en la ciudad, usas acciones de ley, pero si estás fuera de la ciudad, entonces el procedimiento que vas a poder aplicar para resolver tus conflictos será el procedimiento formulario. Eso es lo que dijo la ley Aebutia. Bueno, ¿qué pasó después de la ley Aebutia, ya cuando se estaban utilizando los dos procedimientos? Llegó un momento más. En ese procedimiento, en ese momento, ¿qué es lo que ocurrió? Se emitió la ley Julia Judictarum Privatorum. ¿Y qué dice la ley Julia? ¿Qué dice esta ley Julia? Esta ley Julia dijo, las acciones de ley es un procedimiento que la verdad con el paso del tiempo hemos notado que es anticuado comparado con el procedimiento formulario. El procedimiento que han creado los magistrados es mucho mejor que el que se creó en las 12 tablas. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos usando los dos procedimientos, uno en la ciudad y otro en el campo. No dijeron con la ley Julia. Con la ley Julia dijeron, dejemos de usar el procedimiento del ius civile porque de verdad que es anticuado, tiene muchas formalidades, exige muchos elementos que lo hacen difícil. Es muy complicado para los ciudadanos romanos resolver sus conflictos utilizando las acciones de ley, las legislaciones. Es muy complicado. Entonces, ¿qué? Quedémonos con un solo procedimiento. ¿Cuál? El procedimiento formulario. El procedimiento formulario se empezó a utilizar entonces para todo el ámbito geográfico, tanto dentro como fuera de la ciudad. Las acciones de ley pasaron a la historia. Ese procedimiento formulario, como hemos dicho, sí era novedoso, era mucho mejor, más práctico, resolvía más pronto los conflictos. Sin embargo, poco a poco se dieron cuenta los magistrados que era posible crear otro procedimiento. A ese procedimiento lo llamaron extraordinario. El nacimiento del procedimiento extraordinario tampoco es muy preciso que digamos, pero se asume que a partir de Diocleciano, allá en el año 284 después de Cristo, ya se empieza a utilizar el procedimiento extraordinario. Ahora, si a este procedimiento, a este tercero lo llamaron extraordinario, es porque el otro era ordinario. El formulario, al final de cuentas, era el procedimiento ordinario. Es decir, el procedimiento que se va a utilizar generalmente para resolver un conflicto era el procedimiento formulario. Pero algunos casos en particular se iban a resolver usando el extraordinario. ¿Qué casos se iban a resolver en el extraordinario? Más adelante los vamos a explicar con mayor detalle. Por ahora podríamos adelantar que, por ejemplo, aquellos casos que tenían que ver con el estado civil de la persona podían resolverse mediante este procedimiento extraordinario. Bien, de ahí todos los demás casos tenían que resolverse siguiendo el procedimiento formulario. Así fue desde la época de Diocleciano. Entonces coexistieron otra vez dos procedimientos, ¿verdad? El formulario y el extraordinario. Y es lo que nos busca mostrar esta línea de tiempo. ¿Qué pasó posteriormente? Lo que ocurrió fue que con el emperador Constancio y Constantino, con estos emperadores, ¿se recuerdan? El imperio se divide en Oriente y Occidente, ¿verdad? Bueno, pues entonces tenemos dos emperadores ahí, y estos emperadores en el año 342 después de Cristo deciden que el procedimiento formulario ya no es el que se va a utilizar.
que para cualquier conflicto ahora se va a usar procedimiento extraordinario. El procedimiento extraordinario prácticamente fue el único que existió. Entonces, de extraordinario ya solamente le quedó el nombre. Solo el nombre le quedó. ¿Por qué? Porque no importaba qué tipo de caso se desarrollara, siempre íbamos a aplicar el mismo procedimiento. ¿Alguna duda? Licenciado, una pregunta. ¿La ley Butia está contemplado dentro del Código Civil? ¿Es así? No. No necesariamente. Aquí no es tanto la ley de Butia, lo que hace es ponerle fin al uso de el procedimiento de acciones de ley para empezar a utilizar el procedimiento creado por los magistrados. Bueno, gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguna duda? No, yo creo que ya quedó claro. Bien, muchas gracias. Entonces hemos conocido que en Roma se aplicaron 3 tipos de procedimiento para resolver los conflictos jurídicos. Procedimientos civiles, ¿ya? Procedimientos civiles. Procedimientos de carácter civil que permitían resolver los conflictos entre los ciudadanos. 3 tipos. El más reciente es el extraordinario. Bien, ¿en cuál nos vamos a concentrar ahora? Ahora nos vamos a concentrar en el primero de esos 3, en las acciones de ley o legis actiones. Ese es el procedimiento en el que ahora vamos a centrar nuestra atención. Bien, entonces comenzamos este primer procedimiento. Insisto, no vayamos a confundir las acciones con las acciones de ley. Veamos las acciones de ley o legis actiones. Las legis actiones o acciones de ley es un procedimiento que va a encerrar 2 fases. La primera fase se conoce como la fase in iure. ¿Qué ocurre en la fase in iure? La fase in iure se da ante un magistrado. ¿Cómo se da? Bueno, pues cuando hay 2 personas, 2 ciudadanos romanos que están en conflicto, para poder encontrar la solución a ese conflicto, se van a presentar ante un magistrado. Ese magistrado se va a encargar del desarrollo de esa fase. Más adelante vamos a explicar con más detalle lo que ocurre en esa fase, con un ejemplo concreto. ¿Qué ocurre después? Si el magistrado considera que efectivamente ahí hay un conflicto entre esos 2 ciudadanos, entonces va a nombrar un juez para que ese juez se haga cargo de resolver el conflicto. Y el nombramiento del juez nos permite ir ante una segunda fase. La segunda fase se conoce como la fase in iudicio. Esta fase ya no es ante un magistrado, sino es ante un juez. ¿Qué diferencia hay entre el magistrado y el juez?
El magistrado, como hemos estudiado antes, es un funcionario público y en la época de la República cuenta con aquellas 3 características de las magistraturas, ¿verdad? En tanto que el juez no es un funcionario público. El juez es un ciudadano, es una persona particular a la que el magistrado ha designado para que le apoye en resolver el conflicto. El juez no es funcionario público. El juez es un particular, por eso se dice que es un juez privado. Ya no es alguien del Estado, no es un funcionario público, es alguien que viene un magistrado y lo designa para que le apoye a resolver ese conflicto. Es el juez el que va a ponerle fin al conflicto, el que va a resolver el conflicto. Esas son las 2 fases que encierra el procedimiento que se conoce como acciones de ley o legisacciones. Bien. Entonces, sabiendo que ese procedimiento tiene 2 fases, veamos cuáles serán las acciones de ley. En general, estos procedimientos que estamos estudiando, digamos que podían tomar modalidades. Y habían 2 clases de procedimientos. Todos son procedimientos conocidos como acciones de ley, ¿ya? No es que uno sea distinto al otro en cuanto a que sea ajeno a las acciones de ley, no. Todo lo que vamos a ver acá son de acciones de ley. Bien, en las acciones de ley hay 5 caminos que se pueden recorrer. Los 5 caminos son acciones de ley, pero hay 5 caminos. De esos 5 caminos, hay 3 que se consideran de carácter declarativo y 2 que se consideran de carácter ejecutivo. ¿Qué diferencia hay en ese sentido? Bueno, de esos 5 caminos que podemos tomar, los 3 declarativos lo que buscan es establecer si efectivamente existe una amenaza o una vulneración a un derecho, ¿ya? Ahí la decisión del juez va a ser, efectivamente el ciudadano X ha sido vulnerado en su derecho de propiedad. O ciertamente este ciudadano está sufriendo la amenaza de que ese muro caiga sobre su huerto. El juez lo que va a decir es que efectivamente hay un derecho y que ese derecho o está amenazado o ha sido vulnerado o violentado. Ahí lo que tenemos es un juez que está declarando, un juez que está diciendo quién tiene el derecho, un juez que está ejerciendo aquella jurisdictio de la que hemos hablado, ¿verdad? En donde está diciendo quién de los dos es el que tiene la amenaza o tiene la vulneración o violación de su derecho. Hay 3 caminos que eso es lo que pueden lograr al final de él. Al final del camino lo que podemos lograr es una declaratoria del juez, una sentencia en donde el juez declara la amenaza, la vulneración o la violación del derecho. Ahora, los otros 2 caminos son de carácter ejecutivo. Esos 2 caminos solamente se pueden recorrer después de haber avanzado en uno de los declarativos. Es decir, cualquiera de los 3 declarativos recorremos. Al final de cualquiera de esos 3 procedimientos declarativos, al final de los 3 caminos que lo que buscan es una declaración, pues lo que debemos esperar es que la persona cumpla con la sentencia. Pero si aquel que ha sido condenado no cumple, entonces tenemos 2 caminos que podemos seguir, dependiendo de nuestro caso. Esos 2 caminos son los caminos ejecutivos. Por ejemplo, si el juez ha dicho, sí, efectivamente, él le ha matado una cabeza de ganado y por tanto lo que procede es la reparación del daño entregándole una cabeza de ganado al vecino, bueno, pues eso lo que implica ahí es que recorrí el camino donde conseguí la declaración del juez, ¿ya? Una sentencia que declara que mi derecho ha sido vulnerado. Ese fue un camino declarativo. Ahora, ¿qué es lo que espero?
vecino, ya el juez dijo que efectivamente me mataste mi cabeza de ganado y por tanto me tenés que indemnizar, me tenés que reparar el daño, tenés que darme una cabeza de ganado. Pero viene el vecino y dice, está bien, yo te la doy, aquí está. Pues ahí se acabó, no hay más que hacer. Pero si el vecino viene y dice a mí que no importa que el juez haya dicho que yo tengo que darte una cabeza de ganado, yo no voy a hacerlo. Entonces sí tengo que ir a recorrer uno de aquellos dos caminos que hemos llamado ejecutivos, en donde lo que voy a buscar es que alguien venga y obligue a mi vecino a tener que entregarme la cabeza de ganado. Entonces, repitiendo, las acciones de ley o legisacciones son 5 caminos. 3 son declarativos, 2 son ejecutivos. Los 2 caminos ejecutivos solo se pueden recorrer cuando ya hemos agotado el recorrido de un camino declarativo. No necesariamente tengo que seguir un camino ejecutivo después del declarativo. Si aquel que ha sido sentenciado cumple con la sentencia, no tengo por qué seguir un camino ejecutivo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Santiago, a la hora de que el acusado no cumple con sentencia y se vuelve ejecutivo, nuevamente lo llevan ante un magistrado o ante un juez. Para Así que es. Sí, hacemos el camino aquel que hemos mostrado antes que tiene 2 fases. Pero eso lo vamos a estudiar con más detalle adelante. Bien. Entonces, entendiendo que hay 3 acciones de ley de carácter declarativo y 2 de carácter ejecutivo, seguimos ahora. Estudiemos primero las 3 acciones de carácter declarativo. La primera se conoció como legis actio sacramentum, acción de ley por apuesta. ¿No? Acción de ley por apuesta. Eso significa legis actium sacramentum, acción de ley por apuesta. Aquí es lo que vamos a buscar, como en todos los caminos de carácter declarativo, ¿verdad? Lo que vamos a buscar es el reconocimiento de un derecho. Eso es lo que andamos buscando, que se reconozca que tenemos un derecho, que ese derecho puede ser que esté amenazado, vulnerado o violentado y queremos que nos lo reconozcan. Bueno, pues, ¿cómo era el recorrido? En este contexto, vengo yo y me llevo a mi vecino o hago que mi vecino comparezca ante un magistrado a plantear mi conflicto. Cuando estamos frente al magistrado los dos, le planteamos el conflicto. Pero ahí había una fórmula, una fórmula, una expresión, una frase que había que decir. Las frases que había que decirlas de memoria y tal como estaban escritas en la ley de las 12 tablas. Si a alguien le fallaba la memoria y decía, ay, ¿qué palabra sigue? ¿Qué palabra sigue? Pobrecito, porque entonces hasta ahí llegó el juicio, ya hasta ahí llegó el procedimiento, hasta ahí llegó el camino de la acción de ley, porque no se aprendió bien de memoria la frase que tenía que decir. ¿Ya? Y no era que, ay, voy a sacar mi papelito para leer qué es lo que sigue. No. La persona que iba a ser el actor y la persona que era el demandado, cada uno tenía que aprenderse de memoria las frases que se iban a utilizar frente al magistrado y después frente al juez. Esas frases estaban preestablecidas. Si alguien quería apoyo, tenía que ir en su momento con el pontífice o después con un jurisprudente para que le orientara, pero cada persona no tenía que llevar un representante, sino la persona en sí, la afectada o el agresor, eran los que tenían que presentarse ante el magistrado y luego ante el juez. Y las expresiones que tenían que decir estaban escritas y tenían que decirlas de memoria. Y si se equivocaban o si se les olvidaba, hasta ahí terminaba el proceso. Y aunque tuviera razón aquel actor,
pues ahí se terminaba, ya no podían continuar. Era bien riguroso el procedimiento de la ley. La acción de propuesta se llama así porque por su forma de ser. Llegábamos ante el magistrado, pronunciábamos cada quien las frases que correspondía y entonces le decía, por ejemplo, si yo fuera el agraviado, le decía que he sido agraviado y que entonces hacíamos una apuesta. Pero primero fingíamos una lucha. Ya era una lucha, fingíamos la lucha. No es que de verdad estuviéramos dando golpes, pero fingíamos la lucha entre nosotros dos, el presunto agresor y yo como actor. Una lucha de cuerpo a cuerpo. Después suspendíamos la lucha. Solo era como un acto, ya no eran golpes de verdad, era pura práctica deportiva de las que ahora hacen en los gimnasios cuando practican karate, lucha grecorromana o algo así, que no son golpes de verdad. Bueno, pues así era en ese momento. Se suspendía la lucha que se había fingido, y entonces veníamos y hacíamos una apuesta. Y teníamos que entregar una suma de lo que ellos usaban como dinero en ese entonces, que eran las AES o ACES, tal como lo hemos estudiado en la otra parte del curso, ¿verdad? Usaban las AES o los ACES y los colocaban muchas veces en una balancita y se entregaban como una apuesta. Estando definida la apuesta, venía el magistrado y decía, bueno, pues si hay un conflicto entre ustedes, ya fingieron la lucha, hicieron la apuesta, bueno, pues veamos qué nos puede decir un juez. Y nos íbamos ante el juez. Y el juez era el que iba a resolver. El juez realmente, cuando tomaba una decisión, no decía si había o no un derecho vulnerado. Él lo que hacía era decir quién ganaba la apuesta. Y por el hecho de ganar la apuesta, se entendía que tenía, obviamente, el derecho vulnerado o no vulnerado, depende de quién ganaba la apuesta, ¿verdad? Pero eso es lo que se hacía. Por eso es que se habla de una apuesta. ¿Y cuánto de ACES se colocaba? Bueno, pues eso dependía de qué tanto era el conflicto que se tenía. Porque era de 500 ACES si el valor del litigio era superior a 1000. Y de 50 si era inferior. Entonces, el límite es 1000. Si nuestro conflicto va más allá de 1000 ACES, tengo que colocar 500 para apostar. Si es menor, tengo que colocar 50. El juez, como dije antes, resolvía quién de los dos tenía ganada la apuesta. Y por tener ganada la apuesta, entonces ya tenía como reconocido, por ejemplo, si fuera el caso, que yo tenía un derecho y que ese derecho había sido vulnerado o amenazado. Realmente el juez no resolvía sobre el fondo, sobre el punto jurídico, sobre el tema de derechos. Él solo resolvía sobre la apuesta. Si yo ganaba, entonces recuperaba lo que había apostado. Si yo perdía, pues perdía lo que había apostado, ¿verdad? Se quedaba en favor del templo lo que yo había apostado. Posteriormente, esa apuesta a lo que yo había perdido ya no le quedaba al templo, sino le quedaba al fisco, al Estado de Roma propiamente. ¿Alguna duda? Bueno, este era el procedimiento general, ¿ya? Válido para cualquier clase de conflicto que se diera en aquel momento. Pero había otro procedimiento, también de carácter declarativo, que se conoce como la legis actio per judicium arbitrarium postulatium, que significa la acción de ley por petición de juez o de un árbitro, ¿ya? Es la acción de ley por petición de juez o árbitro. La legis actio per judicium arbitrarium postulatium. ¿Qué ocurre acá? ¿Cuándo puedo usar este camino para obtener una declaración? Podríamos decir que este camino era especial. ¿Por qué? Porque no se podía utilizar para cualquier tipo de conflicto, solo para ciertos, solo para algunos particulares. ¿Cuáles? Aquellos que tuvieran que ver con una acción divisoria.
¿Y cuál es una acción divisoria? Si, por ejemplo, nosotros somos dueños, dos personas de un bien, pero resulta que ya no queremos ser copropietarios, sino mejor partirlo y que cada quien se quede con la porción que le corresponde, entonces hay que seguir un procedimiento. Este procedimiento es la acción de ley por petición de árbitro o juez. Es el que estamos estudiando ahora, la acción de ley por petición de un juez o de un árbitro. En ese caso, si lo que andamos buscando entre nosotros dos es partir ese bien, no vamos a ir a la acción de ley por apuesta, sino vamos a utilizar este segundo procedimiento. ¿Qué otro caso se puede resolver en este contexto, en este procedimiento? También podían resolverse los conflictos que tuvieran que ver con créditos que resultan de una estipulación. Aquí lo que vale la pena es aclarar que es una estipulación. Una estipulación es un contrato de los romanos, pero la característica de este contrato es que solamente encierra una obligación. ¿Ya? Solo hay una obligación, no hay nada más. Por ejemplo, nosotros hoy podríamos decir, ay, ¿el contrato de qué? El contrato de arrendamiento de bien inmueble. Ah, sí, pero en el contrato de arrendamiento hay una persona que se compromete a pagar una renta, a pagar los servicios, a mantener en buen estado el bien. Y hay otra persona que se compromete a entregar el bien, que el bien esté en condiciones de habitabilidad, el no perturbar al inquilino. ¿A qué nos muestra eso? Que ese contrato tiene varias obligaciones de un lado y de otro, ¿verdad? Entonces eso no cabe en la estipulación, en la estipulatio. La estipulatio es un contrato que solo tiene una obligación, solamente una, nada más. Hagan de cuenta que ustedes vienen y le prestan dinero a una persona. Bueno, pues vengo yo y le doy a mi vecino X 100 quetzales. Entonces ahí ya se dio un contrato. En el momento en que yo le doy 100 quetzales, nace un contrato. Pero ¿yo qué obligación tengo después de haberle dado los 100 quetzales? Ninguna. ¿Y él qué obligación tiene después de haber recibido los 100 quetzales? La obligación de devolvérmelos. ¿Tiene otra obligación? No. Eso sería un contrato de estipulación, un contrato en donde solo hay una obligación. Entonces, si lo que tenemos es un conflicto, porque ahí hay un crédito que resultó, un crédito que no se ha pagado y que resultó de un contrato de estipulación, entonces, ¿qué camino voy a seguir? No voy a seguir la acción de ley por apuesta, sino puedo seguir la acción de ley por postulación de juez o de árbitro. Ese es el camino que me tocaría. ¿Qué diferencia tiene con relación al anterior realmente? Igual que el anterior, tiene las dos fases, la fase in iure y la fase in judicio. Ahí no hay diferencia. Lo que lo hace diferente es que de alguna manera podríamos decir que este procedimiento es mucho más rápido, mucho más sencillo que el anterior. Primero porque no hay que fingir la lucha, no hay que hacer una apuesta. Esos elementos están excluidos de este segundo. Aquí es de llegar ante el magistrado, plantear la situación, el magistrado nombra un juez, vamos con el juez y el juez se encarga de venir y dar con la partición del bien. Ya no hay tanta ceremonia como lo hay en la acción de ley por apuesta. El tercer procedimiento o camino de carácter declarativo se conoce como la acción de ley por requerimiento, la legis actio per conditionem, acción de ley por requerimiento. Esta también es de carácter especial porque no se puede aplicar para cualquier tipo de conflicto, solo para algunos. ¿Y para cuáles? Aquellos que impliquen la recuperación de créditos, pero créditos en donde hay una suma determinada, ya se sabe con precisión cuánto es lo que tiene que pagarse por parte de una persona, o se sabe con precisión qué bien es el que tiene que devolver. Entonces, en esos casos se puede acudir ante este procedimiento. En general, este procedimiento, igual que los dos anteriores, ¿verdad? Tiene dos fases. Sin embargo, este busca más, es más corto y tiene que ver más con la intervención del juez. Entonces se parece también más al segundo que hemos estudiado. Entonces el requerimiento se da
en función de este tipo de procedimiento. En general, este procedimiento se utiliza para créditos derivados de cosas determinadas. Como habíamos dicho, su formalidad es más simple. El actor declara ante el magistrado, el demandado le debe cierta suma y luego continúa para presentarse con el juez. ¿Alguna duda? Licenciado, esta sí no me quedó muy clara. No sé si la podría ampliar un poquito más, por favor. Gracias. Que no le quedó claro. Por ejemplo, ¿qué tendría que declarar un actor ante un magistrado? No sé si solo se refiere a bienes o a alguna otra cosa. Es que cosas son las que se están dirimiendo acá, en general. Ya son cosas determinadas. Esa es la diferencia. Aquí hay cosas determinadas. En la anterior también son cosas determinadas, pero la cosa determinada en el anterior es dinero. Ya es un crédito de una estipulación. Mientras que en este son cosas determinadas. Cosas determinadas, incluyendo obviamente al dinero. Ahí la diferencia está en que en el anterior es créditos de estipulación y en este son créditos sobre cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Para servirle. Se recuerdan que aquí estamos hablando de cosas y de personas, ¿verdad? En este mundo solo hay cosas y personas. Entonces, si lo que ando buscando es que me cumplan un derecho de carácter personal, entonces lo que me queda es seguir una acción de ley por sacramento. Pero si lo que tengo es que me entreguen una suma de dinero y eso es todo, entonces podría ser que si esa obligación surgió de un contrato de estipulación, tendría que ir a una acción de ley por postulación de juez o de árbitro. Ahora, si lo que quiero es que me devuelvan mi cabeza de ganado, entonces, si yo quiero que me devuelvan mi cabeza de ganado, yo quiero que me devuelvan mi esclavo, entonces, si es un esclavo, por ejemplo, y si es una cabeza de ganado, hablando de un semental en particular, entonces podría utilizar la acción de ley por condición, ¿ya? Todo depende de qué sea lo que tenemos en conflicto. El primer procedimiento es de carácter general, para cualquier tipo de conflicto prácticamente. Los otros dos no, son especiales, requieren de ciertas circunstancias para que se puedan utilizar. Por eso el primero es de carácter general y los otros dos son de carácter especial. Bien, ahora, si se ha concluido con cualquiera de esos tres procedimientos, el juez ha dictado sentencia, ha dicho si procede que le den su dinero, que le entreguen su cabeza, que le construyan el cerco, bueno, cualquier cosa que haya dictado en sentencia el juez. Bueno, pues ahora lo que hay que esperar es que el que ha sido sentenciado cumpla. Si no cumple, entonces tengo la opción de ir al procedimiento ejecutivo. ¿Y cuáles son las opciones en el procedimiento ejecutivo? Ahí hay dos alternativas, hay dos caminos posibles. El primer camino se conoce como la legis actio per manus iniectium. ¿En qué consiste esta acción de ley? Esta acción de ley, al traducirla, es acción de ley de aprehensión corporal. Manus iniectio, aprehensión corporal. El nombre nos va a dar el motivo de por qué se llama así. Entonces, en este caso, el acreedor ha sido condenado a tener que devolverme el dinero o a tener que entregarme la cosa determinada o a tener que cumplir con un quehacer y resulta que se niega, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer es llevarlo otra vez ante el magistrado. Y le voy a decir, magistrado, aquí está este señor que no quiere cumplir con la sentencia que ha dictado el juez. Y lo voy a tomar del hombro. Ya, le coloco mi mano sobre el hombro. Y cuando estoy diciendo eso y otras palabras más en latín que estaban contenidas en la ley de las 12 tablas, entonces, como aquel no ha cumplido, como ha pasado el plazo que se le ha otorgado para que cumpla y no lo hace, entonces llego y le pongo mi mano sobre su hombro y me lo llevo. Por eso se llama aprehensión corporal, ¿ya? Me lo llevo. ¿Y a dónde me lo llevo? Me lo llevo a mi casa. ¿Y cuánto tiempo lo voy a tener? 60 días. Y en esos 60 días lo voy a sacar a pasear a la plaza, a la ciudad, por 3 ocasiones. Y cuando salga a la plaza, cuando saque a pasear al que he aprendido, voy a andar pregonando de que lo cargo así porque me debe y no me ha pagado. Si de repente alguien se apiada y paga por él, bueno, pues lo dejo libre. Pero si pasan los 60 días, he cumplido yo con sacarlo a pasear las 3 veces y nadie se ha apiadado, pues entonces yo tengo la opción de decidir si lo mato o lo esclavizo. O en algunos casos hasta lo podíamos desterrar, pero fundamentalmente esas eran las opciones, o matarlo o esclavizarlo, ¿ya? Nos damos cuenta entonces que aquel que no paga sus deudas puede llegar a ser un esclavo o lo pueden matar. Bueno, ese sería la legis actium per manius iniectium, ¿ya? La acción de ley por aprehensión corporal. Bien, ahora vemos la quinta. La quinta acción de ley es la legis actium per pignorum capium. Es la acción de ley de toma de prenda o embargo. Toma de prenda o embargo. Per pignoris capium. Toma de prenda. ¿Qué es lo que ocurre acá? Otra vez, ¿verdad? Tenemos una situación en donde hay una persona que no cumple con entregar lo que le corresponde, que no quiere acatar lo que en sentencia se ha dicho por parte de un juez. Entonces, ¿qué es lo que procede? Pues lo que procede es que voy a tomar algunas cosas que le pertenezcan a él. Voy a ir a su casa. Esté o no esté él, voy a entrar y voy a tomar las cosas que considere sean suficientes para darme por pagado. Por eso se llama toma de prenda o embargo, ¿ya? Voy a llegar y voy a tomar de lo que encuentre en su casa los bienes que me permitan llegar a saldar la deuda que él me tiene. Aquí algo particular de esta acción de ley es que se desarrolla fuera del tribunal, porque yo voy a la casa de él, no estoy en el tribunal, no estoy ante un magistrado, no estoy ante un juez, voy a la casa de él. Claro, voy con la autorización del juez, pero no es que el juez me acompañe, voy con la aprobación de los magistrados, pero no quiere decir que los magistrados me acompañen, yo voy. Y aun cuando él no está, entro y tomo los bienes que considere necesarios para darme por pagado. Lo que sí necesito es que hayan testigos, ¿ya? Que hayan testigos que puedan dar fe que yo estoy tomando esos bienes. ¿Alguna duda? Este último, perdón, me faltaba agregarles que no lo puede usar cualquier persona. Este último en general se usa cuando se trata de deudas que tienen que ver con la iglesia, o sea, el culto, o los templos, con el ejército o con el Estado de Roma. Ahí es donde se puede aplicar.
Entonces nos damos cuenta que en estos dos últimos también hay uno de carácter general y uno específico, uno especial. El de acción, la acción de aprehensión corporal es de carácter general, mientras que la acción de ley de toma de prenda o embargo es de carácter especial. ¿Alguna duda? Bien, este procedimiento que acabamos de explicar, las acciones de ley o las legisacciones, se caracterizaban por ser muy ceremoniosas, tener muchas formalidades, exigir muchos requisitos, hacer uso excesivo de la memoria. Y eso siempre ha sido complicado. En ese contexto llega un momento en el cual poco a poco los ciudadanos romanos van a preferir uno que no requiera tanto de memoria. Y el procedimiento que vemos ahora, el procedimiento formulario, que es el segundo, ese va a tener la característica de no exigir el uso de la memoria, porque en lugar de estar pronunciando frases ante un juez o ante un magistrado, lo que vamos a tener ahora es una fórmula, un formulario, en donde alguien va a apoyar a la persona para que vaya llenando el formulario y con base a esto es que se va a desarrollar el juicio. El procedimiento formulario es menos ceremonioso, menos formalista, no exige la memoria y por eso es que llega un momento en el cual ese es el procedimiento que se va a preferir. Pero por lo avanzado de la hora ya no nos da tiempo como para explicar el procedimiento formulario, sino solo presentar esa pequeña introducción. En el próximo día estaremos viendo el procedimiento formulario. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Licenciado, una última Sí. duda. En Moodle, ¿usted habrá subido el tema de las acciones que dio de explicación de la semana pasada? No, no está ahí todavía. No sé si Pero daría está en YouTube. o no sé dónde lo podemos ver porque me imagino que para hacer la tarea de mañana, del jueves, me imagino que va a venir la de la semana pasada y la del día de hoy, ¿verdad? No, porque solo es clasificación de acciones. Ah, Hoy no bueno. vimos ya las acciones ya las agotamos en la clase anterior. Hoy No van- vimos las acciones de ley. Entonces, no solo acciones de ley van a entrar en la tarea del jueves, entonces. No, las acciones de ley las estudiamos hoy. Por eso, esas son las que van a entrar en la tarea. No, lo que voy a examinar son las acciones. Hoy vimos las acciones de ley. Es otro tema. Está diciendo al revés de lo que había dicho. Bueno, entonces de las acciones no sé dónde podemos ver nuevamente la explicación porque yo no recibí la clase de la semana pasada. Como le decía, en YouTube está Ah, va, muchas gracias. Disculpe, licenciado. para servirle. Por favor, tengamos cuidado. Les decía desde el principio, no tenemos que confundir acciones y acciones de ley. Es fácil confundirlas porque acciones son acciones, dirá alguien por ahí, pero no. Acciones es el primer paso, ¿ya? Acción es el primer paso en el procedimiento judicial. Acción. Acciones de ley, las que hoy vimos, no son el primer paso. Acciones de ley son el procedimiento, son el camino. Los caminos que se siguen en esta primera etapa de la monarquía y el inicio de la república son las acciones de ley, son los caminos a seguir para resolver el conflicto. Para poder avanzar en esa acción de ley, el primer paso que hay que dar se llama acción, ¿ya? Y ese primer paso se llama acción. En este procedimiento, en el procedimiento formulario y en el procedimiento extraordinario. Acción es un acto, es el primer paso. Acción de ley es el procedimiento. La actividad que tenemos pendiente es de las acciones. De las acciones de ley todavía no, para después.
¿Alguna duda? No, Lick, todo bien. Gracias. Todo bien, licenciado. Todo bien, licenciado. Gracias. Todo claro, Lick. Está bien. Entonces, si ya estamos todos entendidos, muchas gracias por su atención y estaríamos en clase nuevamente el próximo jueves. Feliz tarde, siempre con cuidado y estamos el jueves entonces. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias por la clase. Feliz tarde. Para servir. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente.